Una pregunta que surge es cómo llegamos aquí, desde cuándo y por cuál río nos abandonamos. Tendríamos que decir por cuál camino nos abandonamos. Otra pregunta importante es ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente? Sobre lo que acabamos de decir, la primera parte corresponde a un poema de Pedro Simose, que se pregunta precisamente, ¿cuándo llegó Joaquín, el de Coimbra, a Ribera Alta y por cuál río se abandonó? La segunda parte corresponde a paráfrasis, a preguntas que tienen como referente la pregunta hermenéutica de Michel Foucault. Ahora podemos citar una parte, una estrofa de la poesía de Vallejos, de Poemas Humanos, considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Pregunta, ¿esta es una respuesta a las preguntas que nos hemos hecho antes, sobre todo a la última? Puede ser considerada una respuesta desde el acontecimiento poético que tiene en cuenta el acontecimiento de la vida. Sin embargo, necesitamos ir a lo concreto, a lo fáctico, al mundo pedestre, donde estas preguntas adquieren otras características más bien singulares. Por ejemplo, nadie hubiera sospechado que estas largas luchas descolonizadoras, que estas luchas de los movimientos sociales a lo largo de los tiempos de imposición, subordinación, subsunción al capitalismo de parte de las tierras y las poblaciones y los pueblos del continente de Abya Yala, derive ahora, en esta actualidad que hemos llamado decadente, en el usufructo de todo lo que se ha hecho por parte de conglomerados burgueses. Un conglomerado burgués barroco que tiene que ver más con las perversiones de las dominaciones y los usos indebidos de los discursos para legitimar crímenes. Nadie hubiera sospechado que las mafias se apropien de todo lo que se ha hecho y se pongan una aureola de reivindicación, como si fuera una reivindicación arrasar y quemar bosques, asesinar la vida en sus multiplicidades, asesinando nuevamente a los pueblos nativos, como lo hicieron los antiguos conquistadores y colonizadores, ahora reencarnados en estas mafias, que incluso tienen el tupé de autonombrarse de izquierda. Más descarada la pretensión grotesca de considerarse defensores de la Pachamama, cuando lo único que hacen a vista de todos es asesinarla. Una y mil veces. Por eso hemos hablado de la decadencia y la descomposición social, del tejido social, de las instituciones sociales,
y obviamente de las instituciones estatales. Un país entero se ha vuelto rehén de estas corporaciones mafiosas que se dedican no solamente a la producción expansiva de la hoja de coca excedentaria, sino la industrialización de la cocaína, y están vinculados con los carteles para expandir los recorridos de los tráficos ilícitos. Sin embargo, tienen el tupé, sobre todo su caudillo, de hablar a nombre de la consigna de salvar a Bolivia. ¿De qué la va a salvar a Bolivia? Si más bien Bolivia tiene que salvarse de estas mafias y de un caudillo histriónico que ha gobernado 14 años y ha terminado asesinando el proceso de cambio, desmantelando la Constitución, desnacionalizando los hidrocarburos y entregando los recursos naturales a las empresas transnacionales. Además de pactar con las oligarquías terratenientes y las burguesías tradicionales, repartiéndose el excedente que viene de la explotación de tierras, ya sea por el lado minero, el lado hidrocarburífero y el lado agrario. La mirada siempre es extractivista, es decir, es de destrucción, es un desarrollo destructivo, el vinculado al capitalismo y concretamente al modelo colonial del capitalismo dependiente. Como decía, nadie hubiera sospechado que las ideologías de izquierda, para decirlo de ese modo tan simple, hayan terminado apropiadas, obviamente de manera fragmentaria y balbuceante, por personajes histriónicos, por conciencias desdichadas, desgarradas en sus propias contradicciones, por la burguesía rentista que gobierna, por las burguesías en ascenso que incursionan en el lado oscuro de la economía, que además hablen a nombre de los bolivianos y las bolivianas, de sus composiciones abigarradas, que hablen a nombre de los pueblos indígenas a quienes vuelven a conquistar y colonizar de la manera más escabrosa, destruyendo sus comunidades, expulsándolas de su tierra, concesionando sus tierras a la vorágine de la explotación extractivista y del capital financiero. Estos son los hombres de izquierda en la actualidad bizarra. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente? No está respondida por la poesía, o está respondida en su concepción integral y dramática, en su conciencia metafórica, donde se pierden estos detalles, estos hechos pedestres, cuando nos damos cuenta que el hombre también está hecho de miserias humanas, aborrecibles y abominables. La pregunta es entonces, ¿por qué las sociedades, y concretamente nuestro pueblo, no ha sacado lo mejor que tiene y más bien ha terminado sacando lo peor que tiene, que ha guardado como frustraciones, como derrotas, como odios recónditos, para ahora practicar venganzas, inclusive venganzas contra sí mismos?
¿Dónde ha quedado lo mejor de los pueblos, lo mejor de los humanos y de las sociedades, y concretamente de nuestra sociedad y nuestro pueblo? La respuesta que hemos dado a esta pregunta tiene que ver con la inhibición de la potencia social por parte de estructuras y diagramas de poder y por parte de manera minuciosa de astutos que han usurpado los puestos y las situaciones, las ubicaciones en el Estado y en el espectro institucional de manera oportunista y sabiesa, invistiéndose demagógicamente de los más vociferantes disque defensores de la patria, de la nación, de la sociedad, de los pueblos, del territorio, cuando precisamente en la historia observamos que hemos perdido por estos usurpadores más de la mitad de nuestro territorio. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Esto ha ocurrido porque se los ha dejado hacer. Se ha dejado que estos impostores ocupen el lugar que no debían ocupar, hacerse cargo de la conducción de nuestros destinos. Aunque esto de decir la conducción de nuestros destinos es más metafórico. Lo que hicieron es ocupar puestos y dispositivos de poder que inciden en los desenlaces, en las resultantes de las correlaciones de fuerza. Entonces la otra pregunta es, ¿por qué han tenido estos sectores mezquinos, estrechos y mediocres más fuerza que los otros, que lo mejor del pueblo y la sociedad? ¿Por qué se ha impuesto la voluntad de nada, es decir, el nihilismo, sobre la voluntad de potencia, es decir, la vida? Volvamos a la respuesta, porque se les ha dejado hacer. Una frase popular dice, en río revuelto ganancia de pescadores. Nosotros podríamos decir, en tiempo de bochornos, ganancia de arribistas y oportunistas. Ocurre como si se dijera, en esta pelea de cantina no me meto, es demasiado vulgar, como esperando que se corrijan las cosas, que vuelva todo a un supuesto orden, a una supuesta normalidad. El problema es que el orden lo han impuesto estos arribistas y oportunistas a lo largo de la historia y han terminado usando el Estado para destruir el país, los unos y los otros. Toda la gama variopinta política, de derechas y de izquierdas, para decirlo del modo acostumbrado. Como dijimos, el problema es que la voluntad de nada se ha impuesto a la voluntad de potencia. La ha arrinconado, la ha llevado a la sombra. Lo que hace gala en los espectáculos es esta voluntad de nada, esta cultura de la trivialidad y la banalidad y del folclore barato. Se ha arrinconado a la cultura y a las culturas propiamente dichas, a los saberes culturales propiamente dichos. Se ha archivado lo que enseña la experiencia social y la memoria social ha sido olvidada. La banalización de la política tiene que ver también con la banalización generalizada de todo. Por ejemplo, la educación ha sido mermada sistemáticamente desde hace un buen tiempo y en los últimos tiempos se lo ha hecho de una manera demoledora.
sin alternativas, sustituyendo con simulaciones, con confusas currículas, con falta de vocación profesional y profesoral. Se ha pretendido presentar como estrategia educativa a la demagogia misma, la retórica del balbuceo. Entonces, la nueva colonización, es decir, la recolonización, se da ahora por medio de estos procedimientos baratos, mezquinos, estrechos e inútiles. Al respecto, podemos decir que todo ha resultado un blef generalizado en todas partes. Se obtiene títulos sin valor y sin haber aprendido, tanto en las escuelas como en las universidades. Obviamente, hay excepciones, pero lastimosamente son pocas. Son excepciones que terminan confirmando la regla. No nos sorprendamos por todo lo que ha ocurrido, por todo lo que hemos perdido. No solamente décadas perdidas, sino siglos perdidos. En el presente podemos ver lo que ha pasado antes, claro que en otros contextos, en otras coyunturas y de otra manera, quizás menos demoledora, pero en el presente desmesurado y demoledor, en este presente bizarro, podemos observar desde el presente retrospectivamente lo que ha pasado antes. Ha pasado prácticamente lo mismo, con sus diferentes circunstancias, condicionamientos y desenlaces. Para decirlo de una manera literaria y sintética, los bandidos han tomado el timón del barco de la historia. Como no tenemos mar, podemos decir, han tomado la conducción del tren, de la locomotora que se desboca, llevándonos a todos al descarrilamiento, a la catástrofe absoluta, al abismo insondable, de donde ya no podremos salir. Pregunta: ¿de qué depende cambiar esta condena, alterar esta fatalidad, salir de ella? Como dijimos varias veces, hay que activar la potencia social, liberar la potencia social. Hay que movilizarse, convocar a la movilización general contra las mafias, contra los que han usurpado en la historia, contra la impostura prolongada. Hay que activar y hay que accionar para recuperar el país, los territorios, sus ecosistemas, sus nichos ecológicos, los pueblos, sus porvenires. La mejor manera de hacerlo es desde la potencia del afecto, del amor a lo humano y a la vida. Aprendamos de los poemas humanos de César Vallejo. Ese es el mensaje: amar al hombre y a la mujer en sus singularidades. Decir con Friedrich Nietzsche: oh enemigos, no hay ningún enemigo, que es una paráfrasis a la frase atribuida a Aristóteles: oh amigos, no hay ningún amigo. Lo que hay es la solidaridad y la complementariedad, el compartir esta existencia, el amor a los vivos y el amor a la vida. En nombre de ella, por ella, nos sublevamos contra los jinetes del apocalipsis, contra los que siembran muerte y cosechan cementerios. Nada mejor acabar esta exposición continuando el poema que hemos iniciado de César Vallejo.
considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas. Y a medio abrir, sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear me da con su tristeza en la cabeza. Examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña. Viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado.